Vamos a hablar acerca de lo que es el ayuno y vamos a estar enseñando las siguientes 3 semanas, los siguientes 3 domingos vamos a estar hablando específicamente de qué es el ayuno, por qué el ayuno y cómo funciona el ayuno y qué sí se puede, qué no se puede, pero sobre todo el impacto espiritual que va a tener, ¿ok? Para muchas personas, y esto es algo que en nuestra tradición nos habían enseñado, mucha gente piensa que ayunar es no desayunar, ¿no? Y hay mucha gente que se la vive ayunando porque no desayuna, cosa que es muy, muy, muy poco sana. Ayunar, de acuerdo al entendimiento de la Biblia, ¿sí?, quiere decir dejar de comer todo. Porque luego hay gente que dice, yo voy a hacer el ayuno de la toronja, voy a comer todo menos toronja, ¿no? O hay gente que piensa que va a ayunar Facebook, o así. No, el ayuno, para que tenga un entendimiento de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿sí?, es un ayuno verdaderamente físico. Vamos a llegar en donde vamos a empezar por nuestro cuerpo, vamos a afligir nuestro cuerpo para que nuestra alma se aflija junto con nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Durante esos 5 días solamente vamos a tomar agua. ¿Se puede? Físicamente sí se puede, dicen los médicos y los que saben que tendríamos que dejar de comer, creo que 36 días como para que realmente nos muriéramos o nos hiciera daño. 2, necesitamos entender que vamos a hacer un acto espiritual. O sea, vamos a dejar que el Dios de lo sobrenatural actúe en nosotros. Y esto se los digo porque mucha gente dice, no, es que yo no voy a poder. Y yo le digo, mira, si Dios tiene capacidad de sacarte de tus broncas económicas, y si Dios tiene capacidad de sanarte, Dios tiene la capacidad de transformar tu entendimiento y darte la fortaleza para que puedas ayunar también. El ayuno, ahorita se los voy a explicar, hoy vamos a hablar específicamente en qué consiste el ayuno y cuál es el objetivo del ayuno. La semana que entra vamos a hablar sobre cómo debemos de ayunar, ¿sí? El ayuno es, si nosotros lo vemos, en la Biblia hay varias gente que ayunó, pero los que más interesantemente ayunaron fueron Abraham, Moisés y Jesús, porque los 3 hicieron una cosa muy interesante. Número 1, fueron al desierto y ayunaron 40 días. Y cuando hablamos del desierto tenemos que entender que el desierto es un símbolo. ¿El desierto es un lugar donde hay muchos árboles? No hay árboles. ¿Es donde hay mucha agua? ¿No? Es un desierto por lo general donde no hay nada. Cuando nosotros decidimos ayunar, nosotros nos ponemos a nosotros mismos en un lugar de desierto. Nos ponemos en un lugar en donde no hay sombra. Nos ponemos en un lugar donde no hay agua. ¿Qué simboliza el agua en la Biblia? ¿Alguien me lo puede recordar? La palabra de Dios. Quiere decir, es uno de esos lugares donde a pesar de que oramos, ¿sabe qué va a pasar? Nada. Nos vamos a poner en un desierto. ¿Por qué? Porque la tripa nos está recordando que algo nos hace falta. Pero le quiero enseñar un par de cosas acerca del desierto, porque esto es el fundamento. Y aunque es un ejemplo que yo uso mucho, es un ejemplo que tiene que ver con las cosas de Dios. ¿Usted sabe en dónde se prueban los coches más rápidos del mundo? En el desierto. ¿Y alguien sabe dónde se prueban las bombas más poderosas del mundo, Adrián? En el desierto. ¿Y saben dónde se prueban los aviones más poderosos, Jonathan? En el desierto. Pero piensen esto, o sea, es bien interesante. ¿Verdad que los coches no se hacen rápidos en el desierto? El coche ya era rápido antes de llegar al desierto. ¿Y verdad que las bombas no se hacen poderosas en el desierto? ¿Y verdad que los aviones no se hacen potentes en el desierto? Bueno, ustedes tampoco. Y eso es bien importante recordarlo, porque mucha gente piensa, es que estoy pasando por algo porque Dios me quiere enseñar algo. No, Dios no funciona como los hombres y las cosas de la tierra no funcionan como las cosas en el reino de los cielos. Nosotros vamos a ir al desierto con un propósito específico. Por favor, acompáñeme a 1 Corintios 10, 13, si me acompaña, por favor, y me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. 1 Corintios 10, 13. Se los voy a leer primeramente. Te presto la mía, Adrián. 1 Corintios 10, 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor a lo que puedan soportar. Dice,
cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan salir. No, yo aquí traigo todo esto. Pero ¿me ayudas tantito, bajarle tantito el volumen para que no se vicie? ¿No? Tú sí sabes, ¿verdad? Ok. Les voy a leer en la versión Reina Valera, 1 Corintios 10, 13. En la versión Reina Valera dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, ¿no? Para que puedan soportar. O sea, dice, Dios nos preparó antes de pasar por la prueba. O sea, Dios no nos puso en un lugar con la intención de que aguantemos. Dios no nos va a meter al desierto para ver si podemos o para ver si aprendemos. Dios dice, yo ya te mandé una actualización y tu app de Dios, ¿sí?, tiene la última versión. Ahora te voy a mandar a un tiempo sin internet para que descubras todas las cosas que puede hacer tu app. ¿Sí? Eso es literalmente lo que hacemos cuando hablamos del desierto. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. En el desierto, aunque leamos la Biblia, no la vamos a entender. Y aunque oremos, no vamos a sentir nada, ni se va a enderezar nada. El desierto siempre es un tiempo en donde nosotros nos desconectamos de lo que hacemos y hacemos que todo nuestro ser, y ahora sí, nuestro ser físico, nuestro ser emocional y mental, o sea, nuestra alma, y nuestro espíritu se conviertan en uno solo y empecemos a alimentarnos de lo único que sabemos, o sea, de las cosas que sí conocemos y de las cosas que sí entendemos de parte de Dios. Y entonces, las 3 citas que sí no sabemos van a ser esa tablita que nos va a sacar a flote, porque vamos a empezar a creer, no solamente a saber. ¿Sí? Piensa esto, estaba Jesús en el desierto y dice la Biblia que tuvo hambre. Y llegó el diablo y ¿qué le dijo? ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Y le dijo, ¿tú puedes? Y le dijo, no. Dijo, aunque yo sienta hambre, dice la palabra de Dios, que no solo pan comerá el hombre, sino que se alimentará de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, se estaba acordando de las cosas que sabía. Estaba por primera vez alimentándose de su fe. Y eso es bien importante porque nosotros queremos tener fe y cuando queremos tener fe siempre queremos apretar los ojos y alguna otra parte de nuestro cuerpo que no quiero mencionar. ¿Sí? Pero así nos pasa y eso no se trata. Y ahí en el desierto decía Jesús, pues claro, yo soy el Hijo de Dios y tengo autoridad sobre la tierra. ¿Por qué no habría de convertir esto en pan? Ya lo hicimos otras veces, ¿no? Pero dijo, no, ahora es en donde voy a creer. Nuestro tiempo de ayuno con el que vamos a empezar el año, ¿sí?, es un tiempo en donde nosotros vamos a ir al desierto con el objetivo de que Dios nos muestre todas las cosas que ha puesto en nosotros en el último año. Vamos a dejar que la palabra de Dios, todas las cosas que nos han enseñado, se hagan vivas. Y donde lo que aprendimos y lo que sabemos de Dios sea más fuerte que lo que queremos y que lo que sentimos. Por eso nos ponemos principalmente en ayuno físico. Porque piensa esto, si su cuerpo se sujeta a su alma va a tener que aprender a sujetarse a su espíritu. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ahora, acompáñenme por favor, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Ok, dice Filipenses, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Sí? No, estás más para el otro lado. No, del otro lado. Allá. ¿Sí? Dice, como nos la sabemos de cantadito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Piensa esto, y esto es importante. Del otro lado, Adrián. Muy, muy del otro lado. ¿Sí? Piensa esto, Jesús pasó su tiempo de disciplina, pero cuando empezó a servir, antes de empezar a servir, antes de hacerse maestro, antes de predicar, antes de hacer milagros, lo primero que hizo fue ir al desierto y ayunar. Porque dijo, yo puedo hacer muchas cosas de aquí, de mi inteligencia. Yo puedo hacer muchas cosas desde mi inteligencia porque soy muy abusadillo desde chiquillo.
¿sí? Pero dijo, yo tengo que ir a recordar lo que tiene mi actualización de mi app. Entonces lo primero que hizo y nos puso el ejemplo, antes de que quieras ir a servir, antes de que quieras ir a predicar, antes de que quieras hacer milagros, tienes que ayunar para que Dios te recuerde las cosas que puso en ti y ahora sí, demostrar tu velocidad en el desierto, tu potencia en el desierto y lo alto que puedes volar en el desierto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Nuestro ayuno es algo que deberíamos de hacer constantemente. Nosotros deberíamos de ayunar periódicamente. Y se los digo, yo es algo que le platico a mucha gente. Como siervos de Dios, deberíamos de ayunar una vez a la semana. Pero como hijos de Dios, deberíamos de buscar un tiempo de ayuno, cuando menos un día al mes. Un día en donde encontremos el tiempo, y esto no es una imposición, esto es una sugerencia. Por eso vamos a ayunar una primera vez, y ahí el que quiera aprender a ayunar o el que quiera empezar a ayunar constantemente, acérquese conmigo y yo les enseño. ¿Ah? ¿Para qué? Para que constantemente estemos escuchando la voz de Dios, ¿no? Ahora, pasa lo siguiente. Nos sucede todo el tiempo de que como cristianos, y yo no entiendo cómo funciona esto, pero nos acercamos a la iglesia y en vez de acercarnos a Dios, nos acercamos más al diablo porque sabemos más del diablo que de Dios. Todo el tiempo estamos pensando en nuestro pecado, todo el tiempo estamos pensando en lo que hacemos mal, todo el tiempo estamos pensando en lo que no tenemos, pero nunca pensamos en quién es Dios y en quién nosotros somos delante de Dios. Está bien chistoso, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque nuestra conciencia está acostumbrada a actuar por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Por eso el ayuno constante es necesario. Cada determinado tiempo tenemos que regresar a la presencia de Dios a que nos recuerde lo que sí podemos hacer y no lo que ya hicimos. ¿Sí? Porque a mí me llamaba la atención, esta semana me tocó salir de viaje en carretera, ¿no? Y yo soy muy educado para manejar, yo le pongo el cruise control al coche y me voy con la velocidad constante, ¿no? Pero veníamos de regreso en la carretera y venía uno de esos coches de esos que son bien cansados porque el cuate le acelera y le frena, y le acelera y le frena, y nos rebasó como 30 veces y lo rebasamos nosotros 30 veces, con la diferencia de que pues yo traía la velocidad constante y entonces pues yo nomás me abría y lo rebasaba y él así. Y de repente el cuate lo vimos que casi se accidenta por más de 5 ocasiones, ¿no? Y me quedé así como que, o sea, sí me saqué de onda. Y en una de esas, cuando nos tocó rebasarlo, las personas que venían conmigo voltean a ver y dicen, oye, pero trae niños, ¿no? Y dije, es que este cuate está jugando a la velocidad y está teniendo un enfrentamiento con el chofer del otro coche al que no conoce, pero está olvidando de quién es y está olvidando lo que puede y lo que sabe hacer. Porque esa es la diferencia, ¿no? Yo dije, yo traigo un coche y gracias a Dios traigo un buen coche que tiene la tecnología necesaria para hacer que mi viaje sea lo suficientemente constante y lo suficientemente suave para que yo pueda viajar y sobre todo para que yo traiga gente a bordo. ¿Sí? Yo me inscribí en una aplicación y decidí traerme a 3 personas, llevarme de ida y de regreso a otras 3 personas que no conocía, ¿no? Es una aplicación donde uno inscribe su viaje y otras personas que van al mismo destino se inscriben, le pagan a uno por ir y muy cómodo porque conoce uno gente muy interesante. Pero cuando se sube uno al coche y ve a 3 desconocidos, lo primero que tiene uno que tener la conciencia es, ellos tienen que saber con quién van. Entonces yo me acuerdo que lo primero que hice es, me subí al coche y les dije, yo no sé a qué estén ustedes acostumbrados, pero aquí todo el mundo se abrocha, adelante y atrás. Número 2, si alguien quiere música, con todo gusto la podemos poner, lo único que no ponemos sea música que nos intranquilice, ni rock pesado, ni reggaetón, ni nada de eso, ¿no? Y número 3, esta es la velocidad a la que yo manejo, yo pongo el cruise control, nos vamos todo por la autopista, y si alguien tiene un problema ahorita con la velocidad con la que yo manejo, por favor dígalo y nos ponemos de acuerdo. Y eso da un ambiente para que todas las personas que van en el coche vayan bien y sobre todo que tengamos una meta y un objetivo. Sabemos exactamente a qué horas vamos a llegar, sabemos cómo vamos a llegar, ¿sí? El desierto es eso. Dios viene y se pone de acuerdo con nosotros y dice, estas son las cosas que quiero hacer. A partir de ahora voy a funcionar a través de ti de esta manera. Y necesito que tu cuerpo, que tu alma y que tu espíritu estén alineados para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer en la velocidad que lo tengo que hacer, porque si no, vamos a seguir pensando esas tonterías que mucha gente piensa cuando dice los tiempos de Dios y los de los hombres no son los mismos.
Pero piense esto, usted y yo no somos hombres, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos en el kairos, en el tiempo de Dios. Entonces el tiempo de Dios y el de nosotros es el mismo. A menos que no nos entendamos como tal. El desierto nos sirve a tomar la conciencia de todas las cosas que Dios va a hacer en nosotros. Y las va a hacer tarde o temprano. ¿Sí? Porque piense esto, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida, ¿a dónde los llevó? Ay, al desierto. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Primero los paró frente a un monte y les dijo, si ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, y les dijo, todas estas cosas van a pasar. Y les puso claras las reglas del juego y les dijo que en ellos iba a haber un potencial. ¿Y saben qué era lo más interesante? Delante de ellos, ¿quién iba? Una nube de día y de noche, una columna de fuego. Quiere decir, necesito que me veas en el desierto, no me vas a sentir, pero necesito que veas lo que sabes de mí, porque vienes de 423 años de estarte imaginando quién soy, ¿no? Y ese es un problema. Nosotros cuando oramos, solemos estar orando todo el tiempo y pedimos y pedimos y pedimos, pero nunca nos imaginamos que Dios nos va a hablar. Y nos cuesta un trabajo. Nos cuesta un trabajo pensar en qué es lo que Dios nos va a hablar, pero lo único que Dios hace a lo largo y ancho de toda la Biblia es estarle hablando a la gente. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios cuando nos habla en la Biblia? Lo único que Dios hace es hablarnos de nuestro futuro. Nos está diciendo qué es lo que va a pasar mañana, nos está diciendo qué es lo que va a pasar pasado mañana, nos está diciendo qué son las cosas que habremos de hacer y nos está diciendo la manera específica en cómo necesita que las hagamos. Así de sencillo. Entonces, nuestro tiempo de ayunar nos sirve para que nos pongamos en sintonía con Dios y nos sirve, eso sí, para quitar de nosotros las cosas que no nos sirven o que nos estorban para que Él haga lo que tiene que hacer. Acompáñame, por favor, al libro de Jonás, ¿sí? Y estamos Estamos en el capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 1, me dicen cuando estén ahí, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice el título? ¿Alguien me puede recordar? ¿Qué dice? Ajá. Jonás 3. Jonás va a Nínive. Fíjense nada más. Le voy a explicar esto. Nínive es una de las ciudades que se fundó después de la Torre de Babel. ¿No? Nínive es una de las ciudades que se fundó después de la Torre de Babel. Y es una de las ciudades que se fundó por medio de los bisnietos pecadores de Noé. ¿Sí? De los bisnietos pecadores. Nínive fue una ciudad que fue creada en pecado. Y dice la Biblia, David, que el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Entonces Nínive, desde que fue fundada, estaba destinada a que le dieran crán. Pero Dios les dijo, yo tengo que demostrar que yo soy Dios. ¿Sí? Entonces Dios, y en esto empieza el libro de Jonás, si nunca lo he leído, es bien interesante porque el libro de Jonás empieza diciendo, Dios le dijo a Jonás, ve y predica y háblales a las personas de mí y ellas van a ser salvas. Así que el capítulo 3, versículo 1 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Una vez más Jonás obedeció el mandato del Señor, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. Se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe de orar intensamente.
apartarse de sus malos caminos, abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, que contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que Dios nos había amenazado. ¿No? Quiere decir, Dios quiere hacer cosas en la vida de nosotros. El único problema que tiene es que no estamos dispuestos a escucharlo. El único problema que tiene es que nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que quisiéramos que Dios hiciera o de lo que estamos esperando que Dios haga y estamos aferrados a que las cosas sean a nuestro modo y no al modo de Dios. Pero piense esto, ya estamos en el capítulo 3 de Jonás, o sea, nos brincamos el 1 y el 2. ¿Usted no cree que desde el capítulo 1 Dios ya hubiera querido salvar a Nínive? Dios ya había decidido que Nínive tenía que ser salva. Lo único que tenía que lograr era que el pueblo de Nínive entrara en un desierto y decidiera ayunar y escuchar la voz de Dios. Y no les dijo, esta semana no van a ver Facebook. O no les dijo, no hay Rosa de Guadalupe esta semana. ¿No? Sí, porque es que hay mucha gente, ay, esta semana no voy a ver la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Ya? Dijo, toda la gente tiene que, ¿qué? Que dejar de comer y de beber. Y acá los ninivitas todavía se vieron más picudos porque dijeron, no nomás nosotros, nuestros animales. ¿Sí? El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿también los niños van a ayunar? También los niños van a ayunar, pero va a haber un ayuno especial para los niños. No los vamos a dejar 7 días sin comer. Imagínense el drama que va a haber con Nathan si no come 7 días, ¿no? Pero les vamos a enseñar. Así, mire, así como ustedes hacen, y la verdad es que es algo que a mí me encanta y es algo que yo presumo, así como ustedes están enseñando a sus niños a diezmar, a que pasen con su sobre y que tengan una costumbre, así los vamos a enseñar a ayunar también. Y les vamos a enseñar, aunque ellos no entiendan mucho el hecho de por qué, que va a haber una restricción, porque estamos buscando a Dios como familia. ¿Sí? Estamos buscando a Dios como familia y quiere decir, piensa esto, la unción siempre llega de arriba hacia abajo. Si el papá está de acuerdo, toda la familia va a tener el entendimiento. Estamos sembrando en nuestros hijos algo que nadie va a poder destruir. Dice la Biblia, enseña al niño en su camino y éste jamás se desviará. ¿Sí? Estamos sembrando principios eternos. ¿No? ¿Por qué? ¿A poco no? Qué bendición que a nosotros nos hubieran enseñado a diezmar desde chiquitos, ¿no? A orar desde chiquitos, ¿no? O que, Martín, me dices, es la primera vez que van a ayunar, ¿verdad? ¿A tus cuántos? Todos esos años ya, pues. ¿No? Ay, mira, si yo me pude ventanear este año, mira, les platico porque me pasó muy feo. Me estaban diciendo en Facebook, me estaba diciendo un muchacho, no sé qué, que ya cumplí 23, y le digo, 23, ya cásate. No, me dice, yo me quiero esperar a tu edad para casarme. Y le digo, no hombre, qué menso eres, le digo, ya hubiera yo querido casarme a los 20. Hace 20. Y dije, chin, ¿no? Y fue cuando dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Dije, lo bueno es que no los parezco tanto. No dije tanto. Parezco de la edad de Tania, aunque Tania se ve medio fragada. ¿No? Pero bueno, regresando a donde estábamos. El hecho de lo que tenemos que hacer es, cuando entendemos que tenemos que ayunar, tenemos que ponernos en la sintonía, porque Dios está esperando. Ahora sí que, piense esto, el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese día el pecado de nuestras vidas fue perdonado. Pero desde entonces hemos pecado de soberbia porque no hemos querido obedecer, hemos pecado de flojera y de pereza porque no hemos querido hacer, y hemos pecado de necedad porque insistimos en portarnos de la misma manera, a pesar del conocimiento que tenemos de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere ahora sí entrar en nuestro corazón, entrar en nuestra mente y transformarlo por medio de lo que ya nos ha dicho. Quiere hacerlo verdadero y quiere que en medio de la necesidad real, porque el que el día de hoy no traiga dinero no quiere decir que es una necesidad real, nosotros sabemos que mañana vamos a tener. Pero el día que hoy es el primer día de ayuno y sabemos que nos faltan 6, ¿sí? Pareciera imposible. Es más, hay veces que pareciera imposible que de la mañana lleguemos a la tarde sin comer. Pero vamos a empezar a experimentar una necesidad real. Vamos a sentir tanto vacío en nosotros que vamos a necesitar de Dios. Y eso es lo emocionante de un ayuno, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? Ahora, fíjese nada más, le voy a invitar
Acompáñenme, por favor, a Marcos 9:14. ¿Sí? Marcos 9. Marcos está en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Está Mateo y luego está Marcos. ¿Sí? Del otro lado, Adrián. ¿Sí? Y vamos a ver una historia bien interesante. ¿Sí? Marcos 9:14. Me dice, ya estoy aquí. ¿Sí? Ok, dice Jesús sana a un muchacho enamorado. Dije, pues claro. No, endemoniado. Endemoniado. Bueno, es más o menos lo mismo. Dice, ¿no? Dice, cuando llegó a... Ya, va. Cuando llegó cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Es que estoy en la otra versión. Perdónenme. Es que traigo un ejemplo con la otra versión. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Ya ven, si estaba enamorado. ¿Sí? Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre proclamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas con los discípulos, en la casa con los discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús le contestó, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Sí, en la otra versión dice, por eso en la versión Reina Valera 60 dice, el versículo 29 dice, este género con nada puede salir, solamente con oración y ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas, y aquí estamos viendo un caso muy específico, el padre sabía que su hijo estaba enfermo hace muchos años, y el padre estaba buscando que alguien más viniera y le sanara al hijo. Y por eso fue y le dijo a Jesús, sánalo si puedes. Y ese es el problema, nuestra oración siempre está llena de si puedes. Por eso siempre decimos, si Dios quiere, ¿cómo por qué no habría de querer? ¿Acaso no murió Jesús en la cruz por ti y por mí? Entonces, a partir de hoy, Dios sí quiere todo. Sí quiere que salgas de deudas mañana. Sí quiere que te cases pasado mañana. ¿Sí? Eventualmente. No es cierto. Sí quiere que sanes hoy. ¿Sí? Pero por eso lo confrontó primero al Padre. Y le dijo, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. Si tú crees, yo puedo. ¿Qué era lo único que le faltaba al Padre? Identidad. No sabía quién era Dios y no sabía quién era él con Dios.
En el ayuno, Dios nos recuerda quiénes somos nosotros, para que dejemos de ser poseídos por los demonios y los malos hábitos que tenemos y podamos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Porque ese es un problema, ¿sí? Piensa esto, la gente todo el tiempo dice, mis deudas, mi enfermedad, mis malos hábitos, mi todo. Pero David decía, tú eres mi Dios y mi salvación. Nosotros normalmente nos paramos delante de Dios como si fuéramos ajenos a Dios. Y nos paramos delante de Dios como si tuviéramos una naturaleza pecadora cuando Jesús vino y nos limpió y nos redimió. Porque ni modo que Jesús se fuera a arrimar de manera dioquis, ¿sí? Al muchacho. O sea, si Jesús fue ahí donde está el muchacho, no fue para decirles, no, pues tú no crees, mañana que creas, luego regreso. Dijo, no, si Él se encuentra conmigo en donde nadie más puede, eso es un desierto. Jesús provocó un desierto, un momento de intimidad en donde dijo, mira, aquí están los discípulos, aquí están los sabios de la ley, aquí están todos los que te hubieran podido ayudar, y el único que puede soy yo. Y lo único que necesitas es creer en mí y saber que yo soy en ti, porque no soy yo, Jesús, el que lo va a sanar, sino es tu fe lo que lo va a salvar. Porque Jesús es un caballero y Él no va a entrar en ningún lado en donde no sea invitado. El ayuno es una atenta invitación a dejar de lado nuestra carne para que Dios se haga Señor de nosotros. No sé si le quede claro. Cuando ayunamos, estamos tan dispuestos a ser transformados. ¿Sí? Estamos tan dispuestos a ser transformados que no necesitamos ni comida. Mi tercer ayuno grande fue un ayuno de 40 días. Y mi pastor se enojó conmigo porque estaba yo tan contento por todas las cosas que Dios estaba transformando, que iba a llegar a mi día 40 y no quería dejar de ayunar. Así de imposible como usted lo escucha. Parecía imposible, pero era tanto lo que Dios estaba hablando, era tanto lo que Dios llenaba ese espacio, era tanto lo que Dios hacía, que no quería dejar de ayunar. Porque pasamos de la dimensión de lo natural que conocemos, ¿sí? No a la dimensión sobrenatural que desconocemos, ¿no? Pasamos de la dimensión natural de lo que conocemos y entramos en la dimensión sobrenatural de lo que somos, ¿sí? Porque ¿verdad que usted no sabe cómo funciona su hígado? Pero funciona. Y usted se levanta todos los días y sabe que tiene que desayunar, tiene que comer y tiene que ir al baño, porque si no se le descompone cualquiera de las cosas que está dentro de usted que no funciona. Ok, cuando empezamos a ayunar, salimos de lo que conocemos y de lo que controlamos y entramos en la dimensión de lo que somos, en donde nos alineamos al propósito sobrenatural de Dios. Así como sabemos que nuestro hígado y que nuestros riñones y que nuestro páncreas funciona, aunque no sepamos cómo, así vamos a entrar a la dimensión de lo sobrenatural y donde todo simplemente es. Por eso dice la palabra, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor. Porque es una historia muy linda decir, ay, Cristo se murió por nuestro pecado. No, dice si confesares. ¿Y sabes por qué confesar? ¿Qué es lo que normalmente confesamos? Un pecado. Si tú confesares que tú eres culpable de la muerte de Jesús, pero también confiesas que eres objeto de su sangre, en ese momento lo tomamos como propio. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido o no? El ayuno nos enseña a confesar quiénes somos. El ayuno nos recuerda en intimidad, ¿sí?, cada una de las palabras que Dios ha estado hablando a nosotros últimamente para que podamos ser y no hacer. De eso se trata, ¿sí? Se trata de que seamos y no de que hagamos. El ayuno nada más nos desconecta del mundo y nos enchufa con Dios para que seamos. Piense esto. ¿Su celular hace cosas buenas? No, nosotros hacemos cosas con el celular. Nosotros, ¿sí? El celular lo único que necesita es energía para que todo funcione. ¿Sí? Nosotros somos como el celular.
Nosotros estamos llenos de virtudes que a menos que Dios use, están dioquis. ¿Sí? Ayunar nos va a poner la batería para que prendamos y tengamos nuestras aplicaciones prendidas, ¿sí? Para que Dios nos use. ¿Sí? Porque mucha gente piensa, vamos a ayunar para que Dios nos bendiga. No, para que Dios nos bendiga, no sean payasos. ¿Sí? Vamos a ayunar para que Dios nos recuerde quiénes somos, para que podamos salir de ese lugar, ¿sí? Con la frente en alto, sabiendo que lo que nosotros escuchemos de Dios lo podemos repetir con toda libertad y las cosas simplemente van a ser. Para que no tengamos terror cada vez que tengamos que hacer algo de parte de Dios o para Dios, sino para que sea lo más natural en nosotros y no lo podamos dejar de hacer. ¿Sí? Fíjense nada más. Dice, acompáñenme, Isaías 58:6. Y Isaías 58:6. Isaías está más o menos a la mitad de su Biblia. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Aquí de mi lado derecho. Fíjense nada más, dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Si Martín y Sudumi hacen cosas equivocadamente, ¿van a tener una consecuencia mañana? No. Todo lo que ellos hagan mal va a recaer sobre sus hijos. ¿Sí? Porque ese es el problema. Nosotros pecamos constantemente porque dice la Biblia que el pecado tiene como paga la muerte. ¿No? La Biblia tiene como pecado la muerte. Quiere decir que si el día de hoy a Tania se le sale la que siempre se le sale, dentro de 5 minutos se muere. Porque esa es la paga del pecado. Pero tenemos que entender, Éxodo 20, del 5 y 6 dicen que Dios, ¿sí?, va a visitar el pecado de los que le aborrecen hasta la 4ª y 5ª generación de sus hijos. ¿No? Quiere decir, nosotros vivimos constantemente bajo el efecto de los errores de nuestros papás. Ahora sí entendemos. Dice, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Nosotros vivimos encarcelados injustamente por los errores y por la necedad de nuestros padres. ¿Sí? Nosotros vivimos encarcelados por la injusticia de nuestros padres. ¿Sí? Nosotros, con tal de que no se note nuestro pecado, nos la vivimos señalando a los demás, porque es más fácil, como dice, mostrar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Entonces hacemos que otros tengan un tipo de vida que nos satisfaga a nosotros para que nosotros no tengamos que exhibir nuestro pecado, es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Dice, dejen en libertad a los oprimidos. Hay gente que todo el tiempo siente culpa y todo el tiempo se siente correteada por el diablo, ¿les ha pasado? ¿Sí? Y suelten las cadenas que atan a la gente. Se los voy a leer en otra versión para que lo entiendan más fácil. La Reina Valera 60 dice, no es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, las cosas que nos atan al pecado, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿Y sí saben lo que es un yugo, no? ¿Alguien me lo puede explicar? Entonces, ¿sí sabes o no? ¿No? Es un peso, ¿no? Ajá. Miren nada más para que usted entienda. Esta parte de aquí se impone un yugo. No importa qué ser vivo sea un animal o sea un ser humano, si uno oprime esta parte, no la bajes porque te puedo imprimir. ¿Sí? Si yo oprimo aquí, puedo hacer y doblegar completamente aquí. Hay una parte, por eso los bueyes, cuando llevan los arados, se les impone una yunta sobre su yugo, de manera que no se pueden escapar. Y nosotros hay veces que el pecado lo llevamos aquí, de manera que no nos podemos zafar de lo que hacemos, porque hay pareciera que nos domina, es un yugo. Y por eso el ayuno nos lleva a quebrantar los yugos. Záfate con un hombre como si yo estuviera aquí.
¿Cómo? Záfate con un hombre así como para que te quite la mano, ¿no? Ándale, con ganas. Aquí sigo. Pues si puedes. No te estoy apretando. Záfate. ¿O así? Como tú quieras. Así. Gracias, chica. ¿Sí? Porque llega un momento en el que el yugo nomás está ahí, ni siquiera nos está oprimiendo. Ya está tan acostumbrado que no necesita batallar con nosotros. Nosotros pensamos en el yugo, ni siquiera lo tenemos, porque nos viene de generación en generación. Por eso el ayuno nos ayuda a quebrantar yugos. De eso se trata. Nuestro ayuno es la bendición que Dios tiene para nosotros, para que por medio de su voz nuestras vidas sean transformadas. Porque luego hay quien dice, es que tú no conoces a mi familia, en mi familia todos somos... No, sí, eso es lo que tú quieres pensar. Dios dice, ve al ayuno y Dios te va a mostrar la raíz de tu yugo para que la rompas y seas libre y dejes de estar repitiendo en patrones lo que venía de generación en generación. ¿Ahora entienden por qué nos es tan importante ayunar? Por eso ahora sí, ¿ustedes quieren ser transformados? Ayunen. Porque hay cosas, como lo que veíamos en la historia del muchacho, hay cosas que no salen más que con oración y ayuno. La oración es escuchar la voz de Dios y el ayuno es el subirle el volumen a la voz de Dios. Oración y ayuno. Ahora, después de lo que acaban de escuchar, ¿quién se siente un poquito más animado a ayunar? ¿Sí? Qué bueno. No se preocupen, faltan 3 semanas, todavía tengo un montón para darles, ¿no? Pero no se sientan mal, o sea, y qué bueno, o sea, la verdad es que yo prefiero la honestidad y la sinceridad de quien diga que no, ¿sí? A alguien que lo haga por culpa, porque entonces ahora sí que nada más va a ser una farsa. Pero vamos a entender que Dios, ahora sí que por eso nos puso que todo este mes estemos hablando específicamente del ayuno, ¿va? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias y vamos a orar.